Hola Yusnautas, hoy traigo un análisis que toca dos áreas fundamentales de la sociedad, la economía y el derecho. ¿Alguna vez te has preguntado cómo influyen las leyes en la economía y cómo los fenómenos económicos pueden moldear la creación de nuevas normas jurídicas? En este video te voy a mostrar cómo ambos campos se entrelazan y por qué es esencial que lo entiendas, ya seas abogado, economista, empresario o simplemente alguien interesado en el funcionamiento de las sociedades modernas. Vamos a desglosar el tema en secciones claras. Primero, veremos qué es el derecho económico. Luego analizaremos cómo las decisiones legales pueden impactar en la economía y cómo los fenómenos económicos influyen en la creación de nuevas normas. Al final te daré recomendaciones prácticas para aplicar este conocimiento en el mundo real y advertencias claves que debes tener en cuenta. Así que quédate hasta el final del video para descubrir cómo la interacción entre economía y derecho puede impactar directamente en tus decisiones personales o profesionales. ¿Qué es la economía y qué es el derecho? Para empezar, aclaremos lo básico, qué es la economía y qué es el derecho. Sobre el derecho tengo un video donde lo explico claramente y te dejo el enlace en la descripción. Por su parte, la economía es la ciencia que estudia cómo se distribuyen los recursos para satisfacer las necesidades de las personas. En otras palabras, la economía se enfoca en cómo maximizamos el uso de los recursos como dinero, tiempo o incluso mano de obra para obtener el mayor beneficio posible. Por otro lado, el derecho es el conjunto de normas que regulan la conducta de las personas en sociedad. Estas normas establecen qué podemos hacer, qué debemos hacer y qué está prohibido. Por tanto, el derecho establece las reglas del juego, mientras que la economía observa cómo se juegan esas reglas en la vida real. Sin leyes que garanticen los derechos de propiedad o contratos bien definidos, las economías colapsarían. Importancia de la relación del derecho y la economía. ¿Por qué es importante estudiar la relación entre derecho y economía? Porque sin reglas claras y justas no hay seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica, los actores económicos no pueden confiar en que sus derechos serán respetados, lo que genera caos en el mercado. Imagínate que firmas un contrato con un socio comercial, pero no tienes garantía de que ese contrato se respetará. ¿Te arriesgarías? Probablemente no. Por eso las leyes son esenciales para crear confianza en los mercados. Pero también pasa lo contrario, la economía impacta el derecho. Los fenómenos económicos influyen en cómo se crean y adaptan las leyes. Por ejemplo, la crisis financiera de 2008 llevó a la creación de nuevas regulaciones para los bancos y mercados financieros, como la ley Dodd-Frank en Estados Unidos. ¿Habías tenido en cuenta este tipo de apreciaciones relevantes entre estas dos ciencias? Abordemos el concepto de derecho económico, el cual es la rama del derecho que regula las actividades económicas. Incluye todas las reglas bajo las cuales las personas, empresas y gobiernos interactúan en el mercado. El derecho económico tiene dos vertientes principales: derecho privado, que regula las relaciones entre individuos y empresas, incluyendo los contratos comerciales y los derechos de propiedad. Derecho público regula las relaciones entre los individuos y el Estado, como en el caso de la regulación de la competencia o el control de los mercados financieros. Un concepto fundamental en este ámbito es la seguridad jurídica. Este término se refiere a la certeza que tienen las personas y las empresas de que sus derechos serán protegidos y que las leyes serán aplicadas de manera justa. Por ejemplo, cuando inviertes en una empresa, confías en que tu inversión estará protegida por un marco legal sólido que garantice que si algo sale mal, tendrás derechos que puedas hacer valer. ¿Sabías que la falta de seguridad jurídica es uno de los principales factores que ahuyentan la inversión extranjera en un país? Si un país no tiene un marco legal claro y justo, las empresas internacionales preferirán invertir en otro lugar. De nuevo, el derecho y la economía van de la mano. Es por eso que es tan importante la figura del presidente o jefe de Estado y su forma de administrar en cuanto a sus inclinaciones políticas, ideales y modos de gobernar. Lo que nos lleva a meditar en la importancia de la democracia en una nación. La economía dependerá mucho del ejercicio del voto para los países que operan bajo este sistema democrático de participación ciudadana. En lo personal, opino que lo primero que debe pensar una persona al momento de elegir un presidente o jefe de Estado, específicamente un ciudadano común, quien tiene el poder electoral para ejercer su derecho al voto sufragio, es en los efectos económicos más directos que puede tener en su haber personal esa elección.
es decir, pensar en el impacto económico personal que podría ocasionar determinado candidato a la presidencia. Si considera o percibe que su impacto será negativo, abstenerse de elegirlo o votar por él y optar por el que perciba que su impacto económico será mejor. Hacer un análisis básico de sus obras o trabajos anteriores y analizar básicamente la forma en la que podría administrar los recursos de la nación, porque esto impactará la economía de su hogar directamente. Y si es emprendedor o empresario, de su negocio, porque esto incentivará o ahuyentará la inversión. Más allá de lo social, lo ideológico, cultural, etcétera, que también es muy importante, lo económico es lo más importante en el área política, porque básicamente un jefe de Estado o presidente, su tarea primordial, prioritaria y elemental es la ejecución y administración de los recursos económicos del Estado, ya que sin una buena administración del erario público o dinero de la nación, difícilmente se puede administrar de forma óptima las áreas culturales, sociales, pedagógicas, salud pública, comerciales, etc., las demás áreas importantes del país. Y es que en realidad los gobiernos es quien dicta los parámetros de la economía de un país, y esto tiene implicaciones directas en los particulares, empresarios y emprendedores. Un ejemplo sobresaliente es la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que ocasionó que muchos países tomaran decisiones económicas sobre empresarios particulares oriundos de sus países, sobre todo de Rusia. Ejemplo de ello es las sanciones sobre Roman Abramovich por parte del gobierno británico y la Unión Europea, que le impidió seguir al mando de la empresa y organización deportiva Chelsea Football Club de Inglaterra. Esto por citar algún caso de cómo el gobierno de un país donde operas, vives, trabajas, podría de un momento a otro tomar decisiones que podrían afectar tu economía debido a alguna eventualidad social o por cualquier motivo que lo lleve a expedir una ley que genere este tipo de impactos. Ahora, ¿cómo afecta la economía al derecho? Las leyes no se crean en un vacío, son respuestas a problemas y realidades económicas. Por ejemplo, el auge del comercio electrónico ha impulsado la creación de nuevas leyes sobre protección de datos, contratos electrónicos y transacciones digitales. Estos cambios reales responden a las nuevas dinámicas económicas que surgen con la tecnología y la globalización. El análisis económico del derecho es una corriente que se dedica precisamente a esto, estudiar cómo las leyes afectan los incentivos y comportamientos de las personas desde una perspectiva económica. Este análisis tiene como objetivo hacer más eficientes las regulaciones, reduciendo las cargas económicas innecesarias. Y esas regulaciones son realizadas por el Estado a través de su gobierno de turno. ¿Sabías que algunas leyes mal diseñadas pueden generar efectos contraproducentes en la economía? Te doy un ejemplo. Cuando los impuestos son demasiado altos, en lugar de recaudar más dinero, los gobiernos pueden reducir los incentivos para trabajar o invertir. Ahora veamos algunos ejemplos prácticos de la interacción entre la economía y el derecho. Uno de los más comunes es el derecho de la competencia, que regula las prácticas comerciales para evitar monopolios y fomentar la competencia justa. Si no existieran leyes de competencia, las grandes corporaciones podrían dominar el mercado, eliminando a las pequeñas empresas y perjudicando a los consumidores con precios más altos y menos innovación. Otro caso importante es la regulación financiera, es decir, las leyes que gobiernan los mercados financieros están diseñadas para evitar fraudes y proteger a los inversores. La crisis financiera de 2008, como mencioné antes, es un ejemplo clásico de cómo la falta de regulación en ciertos mercados puede llevar al colapso económico. Las reformas posteriores, como la ley Dodd-Frank, de reforma de Wall Street y protección al consumidor, demostraron la importancia de un marco legal fuerte para evitar la repetición de estos errores, ya que esta ley promulgada en 2010 revisó la regulación financiera después de la gran recesión e hizo cambios que afectaron a todas las agencias reguladoras financieras federales y a casi todas las partes de la industria de servicios financieros de Estados Unidos. En el contexto colombiano, la relación entre la regulación financiera y la protección de los inversores es igualmente crítica. Un ejemplo de ello es la crisis financiera de Interbolsa en 2012, uno de los escándalos más grandes del mercado de valores en Colombia. La falta de supervisión adecuada y las malas prácticas dentro de la firma llevaron a su colapso, afectando a miles de inversionistas y sacudiendo la confianza en el sistema financiero del país. En respuesta a este evento, el gobierno colombiano
reforzó las normas de vigilancia a través de la Superintendencia Financiera, que es la autoridad financiera del país, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, implementando medidas más estrictas para evitar la manipulación del mercado y proteger mejor a los inversores, similar a lo que hizo Estados Unidos con la ley Dodd-Frank después de la crisis de 2008. ¿Te has preguntado cómo la economía influye en las leyes de tu país? Por ejemplo, en tiempos de crisis, los gobiernos suelen modificar las leyes fiscales o laborales para intentar estabilizar la economía. Uno de los grandes desafíos actuales es la globalización económica. Las empresas operan cada vez más a nivel internacional, lo que genera conflictos de jurisdicción y la necesidad de armonizar las leyes entre países. Sin embargo, esta armonización no es fácil, ya que cada país tiene sus propias prioridades y políticas internas. Además, la tecnología plantea nuevos desafíos. Con el auge de la inteligencia artificial y las criptomonedas, los sistemas legales están luchando por mantenerse al día. ¿Cómo regulas un mercado financiero basado en tecnología blockchain que opera sin fronteras? ¿O qué pasa cuando los sistemas de IA comienzan a tomar decisiones económicas por nosotros? ¿Alguna vez has considerado que el avance tecnológico también cambia la manera en que se hacen las leyes? Las regulaciones sobre inteligencia artificial y criptomonedas están en pañales, y lo que sucede en los próximos años cambiará las reglas del juego. Recomendaciones y advertencias. A continuación te brindaré unas recomendaciones que te podrán servir mucho si eres emprendedor, empresario, abogado o estudiante. Hay varios puntos que debes tener en cuenta para navegar de manera eficaz entre la economía y el derecho. Seguro anteriormente has escuchado sobre no colocar todos los huevos en la misma canasta. Es algo muy mencionado pero difícil de realizar en el ámbito económico, pero que igual se debe realizar si quieres tener una economía que te brinde tranquilidad en tus negocios. Y es que uno de los errores más comunes entre los inversores es concentrar demasiado capital en un solo activo o sector. Diversificar tu portafolio invirtiendo en diferentes tipos de activos, acciones, bonos, bienes raíces y en diversas industrias. Si eres emprendedor, invertir en algún otro negocio que se mueva automáticamente mientras emprendes en el tuyo propio. Ya sé que pensarás que estás solo dedicado a tu negocio. ¿Cómo vas a invertir en otro? Créeme, lo mejor que puedes hacer es ejecutar tu propia actividad lucrativa y buscar invertir un poco de dinero, algo que tengas, en otro negocio que te genere cualquier tipo de lucro de forma automática. Es más, como mínimo, un CDT te puede servir. Cualquiera sirve. Esto te protege frente a la volatilidad y reduce el riesgo de pérdidas masivas en caso de que uno de estos sectores colapse. Además de que más adelante podrás obtener ciertas ganancias con las que podrás contar y así invertir en tu propio negocio o actividad comercial. Al iniciar tu negocio, sea pyme, es esencial contar con un plan financiero detallado y realista. Esto incluye un presupuesto claro, una proyección de ingresos y gastos y un fondo de contingencia. Evita depender de ingresos futuros inciertos y planifica para los primeros meses con márgenes de seguridad. Si estás iniciando, asegúrate de tener un modelo de negocio bien definido, donde conozcas claramente tu propuesta de valor, a quién estás dirigiendo tu producto o servicio y cómo generarás ingresos. Esto te ayudará a enfocar tus esfuerzos y evitar dispersarte en ideas no viables. Formalización y cumplimiento legal. Desde el principio, formaliza tu negocio cumpliendo con los requisitos legales como el registro ante Cámara de Comercio, la obtención del RUT, Registro Único Tributario y el pago de impuestos. Esto no solo te protegerá de sanciones, sino que te abrirá oportunidades para acceder a financiamiento o programas de apoyos gubernamentales. Realiza estudios de mercados y conoce bien a tus competidores. Identifica qué están haciendo bien y qué aspectos puedes diferenciarte. Conocer a fondo el comportamiento y las necesidades de tus clientes te permitirá adaptar tu oferta y mantenerte competitivo. En todas las partes del mundo es esencial conocer las regulaciones financieras vigentes, como la ley que rige los mercados de capitales y las funciones de la autoridad financiera del país. En Colombia es la Superintendencia Financiera, que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público Nacional. Esto no solo te protege de cometer infracciones, sino que te permite identificar oportunidades legales y fiscales para maximizar tus beneficios. Estar al tanto de los indicadores económicos y las políticas fiscales es clave. Por ejemplo, cambios en las tasas de interés del Banco de la República pueden impactar directamente en tus inversiones y decisiones financieras.
El monitoreo constante te permitirá ajustar tus estrategias de inversión y proteger tu capital en tiempos de incertidumbre. Rodéate de mentores, otros emprendedores y profesionales en diversas áreas. Construir una red de contactos sólida puede abrirte puertas a alianzas estratégicas, nuevas oportunidades de negocios y asesoría especializada que te ayudará a crecer más rápido. No subestimes el valor de contar con asesoría profesional en estas áreas. Un abogado especializado en derecho financiero puede ayudarte a entender mejor las implicaciones legales de tus inversiones, mientras que un asesor financiero te guiará para tomar decisiones más informadas y seguras. Cuidado con la mala interpretación de las leyes. Un error común es asumir que las leyes son iguales en todos los contextos. Siempre consulta la ley aplicable antes de tomar decisiones económicas. El desconocimiento no es excusa. Recuerda que el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Si ignoras una regulación, podrías enfrentarte a sanciones costosas. No subestimar los costos operativos. Uno de los errores más comunes entre emprendedores es calcular mal los costos operativos del negocio. Asegúrate de tener en cuenta todos los gastos desde alquileres, nóminas y suministros hasta licencias, marketing y costos imprevistos. Un error en este cálculo puede comprometer la viabilidad de tu pyme. Evitar el endeudamiento excesivo. No recurras al endeudamiento excesivo desde el inicio, especialmente si no tienes ingresos seguros para respaldar esos préstamos. Opta por financiarte de manera equilibrada, buscando opciones como inversionistas o socios estratégicos antes de solicitar créditos que puedan poner en riesgo la estabilidad de tu negocio. No descuidar el servicio al cliente. En los primeros meses muchos emprendedores están tan enfocados en operar el negocio que descuidan el servicio al cliente. Recuerda que la satisfacción del cliente es clave para tu crecimiento, ya que clientes felices vuelven, te recomiendan y construyen tu reputación. Ignorar la digitalización. Hoy en día tener presencia digital no es opcional, incluso para pequeñas empresas. Ignorar el poder de las redes sociales, el marketing digital o una página web bien estructurada puede hacer que tu negocio pierda visibilidad frente a la competencia. Aprovecha las herramientas digitales para llegar a más clientes y expandir tu alcance. No adaptarse a los cambios del mercado. El mercado es dinámico y no adaptarse a sus cambios puede ser fatal. Mantén siempre la capacidad de ajustar tu oferta y estrategias de venta y comunicación según lo que demande tu público objetivo. La flexibilidad es una ventaja crucial para la supervivencia de tu pyme. En resumen, la relación entre la economía y el derecho es una de las más importantes en nuestras sociedades modernas. Como hemos visto, el derecho regula el comportamiento económico, mientras que la economía influye en la creación de nuevas leyes. Ambos campos se retroalimentan constantemente y entender esta relación puede darte una ventaja competitiva en el mundo actual, ya sea en los negocios, en el ámbito académico o en el ejercicio profesional.